Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison annonce... Profesor Bustillo, estamos en el mes de mayo que arranca con la celebración del Día Internacional del Trabajo. Fue prácticamente una revolución, pero creo que no es la más importante que ve en el mes de mayo. El mes de mayo ha sido, doctor Correa, prolífico en revoluciones e insurrecciones de toda índole. No es sino recordar el mayo allá en Argentina de 1810, cuando el virrey Hidalgo de Cisneros le toca convocar a la Junta, y nace la Junta Suprema, la independencia de la Argentina, aunque reconoce a Fernando VII. Hablar del mayo francés del 68, imagínense, hablar del mayo español de 1808, en que el pueblo de Madrid, presionado por la salida de sus reyes, se rebela contra los mamelucos franceses de Marad y de Junot. Las mujeres salen, le cortan la ingle a los caballos de los franceses, en fin. Mayo es muy prolífico en revoluciones e insurrecciones de toda índole, doctor. De todas maneras, recordemos entonces, como decíamos ayer, que en el mes de mayo se celebra el Día Mundial de los Trabajadores, o casi mundial, porque no es en todo el mundo. Y es curioso, esto se inició en un sentimiento que había en los Estados Unidos pre-revolucionario industrial, donde los trabajadores pensaban que había que tener 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Y esa fue una idea que fue creciendo, hasta ya mediados del siglo XIX, inclusive el mismo presidente norteamericano dictó una ley según la cual no se podía trabajar más de 8 horas. Y si se trabajaba más de 8 o 18, como era la norma, había que pagar una multa de $25. Eso no se tuvo en cuenta. Recordemos que los trabajadores norteamericanos estaban divididos en dos especies como de sindicatos, lo que tenemos sindicatos hoy, la honorable... Los caballeros del trabajo. Sí. Los caballeros del trabajo y la Federación Trabajadora de los Estados Unidos. Esta era ya de origen, algunos dicen que anarquista, y esta fue la que tomó la bandera y decretó, 1 de mayo de 1886, debe haber 8 horas de trabajo y nada más. Si no hay, hacemos huelga. Y evidentemente estalló la huelga y estallaron los problemas en Chicago, que era la ciudad más, llamémosla, proletaria o demasiado congestionada por el desempleo. Y el incendio, recuerde usted el famoso incendio de Chicago. Es decir, por esa época, creo. Exacto. Que entonces 1900. Allá a los sindicatos les son mucho la idea de las 8 horas porque eso les permitía meter más gente al trabajo, más gente laboral. No se impuso a las 8 horas y comenzaron los desórdenes de Chicago, que son famosos. El día más bravo de eso fue el 4 de mayo, no fue el 1, sino el 4 de mayo, cuando hubo lo que se llama la insurrección de Haymarket. ¿En qué consistía eso? En que estaban en huelga todas las fábricas menos una, y esa una trabajaba era con esquiroles. Recordemos esto del esquirol. Sí, señor. ¿Se acuerda usted qué es el esquirol? Claro, una ardilla, pero me gustaría que usted hablara sobre eso. Sí, bueno, esquirol es una palabra catalana que significa ardilla. Y es típica de un pueblito español en la región de Cataluña, Santa María de Corcor. La ardillita que tiene allá sus nidos, sus cuevitas, le dieron el nombre al pueblo. Y ese pueblo fue famoso porque de ese pueblo iban trabajadores a los sitios circundantes a romper huelgas y a trabajar. Y los pusieron ya por el nombre de la ardilla esquirol. Pues con estos esquiroles había una huelga que se estaba reventando en Chicago y estábamos ya en plena celebración pidiendo las 8 horas. 2 de mayo estaban en una manifestación, se dio la orden de salida de los obreros, salieron los que estaban trabajando y se agarraron con los que estaban ahí, muertos. Hubo muertos y esto ya fue grave el 4 de mayo, cuando ya la policía reprimió violentamente, hubo una manifestación que tenía permiso. Y era evidente que el movimiento obrero en esa oportunidad estaba ya dividido, había unos señores radicales que querían romper definitivamente con los patronos capitalistas
y otros que querían entenderse con ellos, que tenían una mentalidad fabiana, porque el término o el vocablo mentalidad fabiana empezó a hacer carrera en esa época, doctor. Recuerde que cuando Aníbal estaba enfrente de Roma con sus elefantes allá en Italia, nombraron los romanos un dictador, Aníbal a porta, se decía Aníbal casi en las puertas, y nombraron a un dictador que era Fabio Conculcator. Fabio el condescendiente, porque condescendió con Aníbal muchas veces, él prefería no enfrentarlo directamente, sino era partidario del diálogo. Entonces tener una mentalidad fabiana era una mentalidad que se había dormido en materia revolucionaria y quería un entendimiento con los empresarios y con los patrones. Claro que sí. Pues bueno, entonces redondeando, hubo crisis, hubo muertos, no se sabe cuántos. Los líderes de la revuelta, incluido un periodista de un órgano de publicación alemán, fueron juzgados y fueron ahorcados 8 de ellos. Entonces, la Segunda Internacional Socialista, ya finalizando el siglo XIX, En París, ¿verdad? Sí. en París, decidió que fuera el 1 de mayo la celebración del Día de los Trabajadores en honor a los muertos de Chicago. Y desde ahí comenzó esta celebración que estamos haciendo hoy en día. Y entonces ahí se dieron unos fenómenos bien curiosos. La Internacional Socialista, que es una música típicamente obrera, esa es francesa, pero ya fue asumida por los trabajadores, sobre todo los trabajadores del mundo socialista, no los trabajadores del mundo occidental, o bueno, el mundo no capitalista, si pudiéramos llamarlo así. Entró la Internacional. Y luego hubo otro símbolo que fue la hoz y el martillo. La hoz y el martillo, símbolo también de trabajadores, el trabajador agrario y el trabajador industrial, eso quiere decir que se superponen hoz y martillo como símbolo de la unión de ellos. Se casan, sí. Ese es un caso curioso porque fue el símbolo por antonomasia del comunismo y del socialismo de la Unión Soviética. Se asumió al poder proletario y se volvió signo casi que de esta revuelta, o revuelta no, celebración del 1 de mayo, al igual que la Internacional Socialista. Y después adquiriría ribetes institucionales. Recuerde usted el Soviet de Petrogrado, que terminó derribando a la monarquía zarista allá en Rusia, la unión de soldados, obreros y campesinos. Exacto. La hoz y el martillo era, como usted lo dice bien, su símbolo. Pero a propósito, ¿quién fue el de la letra y el de la música de la Internacional? La Internacional, eso nació en 1898. Eso es francés, de origen francés. Hasta hoy en día se han disputado quién fue el signo, pero de todas maneras se estrenó esa música en una reunión de sindicatos de distribuidores de periódicos y comenzaron todos los sindicatos del mundo a asumir esa letra y esa música como símbolo, así como la marsellesa. Y como bandera roja. Los trabajadores de Italia tenían precisamente ese himno, bandera roja. Bandera rosa, sí. Pues bueno, eso fue lo que ocurrió. Inclusive los obreros y ese movimiento realmente tuvieron éxito. Consiguieron la jornada universal de las 8 horas. Y fue una revuelta de una categoría tal que el mismo Engels, uno de los coautores del Manifiesto Comunista con Marx, hizo el énfasis de que en esta revuelta se había impuesto esa famosísima frase según la cual él pedía a los proletarios del mundo que se unieran. Proletarios del mundo, que no tenían nada que perder sino sus hijos, como exacto, en Roma. Sí. Proletarios del mundo unidos. Y inclusive Engels dijo, si Marx viviera y hubiera visto esto. Él pensó que estábamos a puertas de perfecto. La revolución. Sí. Eso no tiene, el trasladar eso a Colombia no tiene una fecha precisa. Uno podría traerlo a los artesanos por allá en mitad del siglo XIX. La tesis de Gaitán, las luchas sociales. Y más exactamente. Gerardo Molina, cómo comenzaron en Colombia esas luchas. Sí. Y aquí en Colombia, la primera manifestación ya grande fue por allá en 1932 en el Tolima. Y eso fue con muertos. Ya después dejó de celebrarse, y ni siquiera en el gobierno de Alfonso López Pumarejo se celebró eso. Esta celebración de nosotros es demasiado reciente. Y entonces todavía
nuestros sindicalistas asumen que estamos en el siglo XIX y están usando unos símbolos que eso ya ni se usan, y si Marx viviera se volvía a morir porque se le murió todo lo que él pensaba. Eso es más o menos, en resumen, el 1 de mayo con el cual se inicia la fiesta de los trabajadores. Después comenzaron otras reivindicaciones, recuerde usted, el sufragio universal y en fin, Sí, pero una cantidad de cosas, pero la mentalidad fabiana la fue amalgamando y la gente fue metiéndose por ese cauce antes de que un enfrentamiento directo con los patrones y con la empresa privada. Y entonces dejemos ahí que los trabajadores sigan en sus reivindicaciones y nosotros nos veremos en próxima oportunidad. Nosotros a la lucha de clases, clases a toda hora. Exacto. A la verdadera lucha de clases. Sí, señor.